amigas, qué gusto saludarles desde aquí de la ciudad de Medellín. Me encuentro en un sector de la Comuna 13, un sector que tiene una gran historia, una historia triste, pero hoy por hoy es una historia que da ejemplo al mundo. En este sector se gestó una guerra, una historia de guerra y de muerte, muchas tristezas y dolores, pero al pasar el tiempo nos llama la atención que bajo el liderazgo de personas de un corazón diferente y unido al apoyo de algunos gobernantes, hicieron de este sector, de este barrio, de la Comuna 13, un barrio lleno de cultura, ahora de atractivo turístico para Colombia y para el mundo. Y me encuentro aquí entonces dispuesto para compartir también una reflexión de la palabra, recordando que siempre el ser humano puede cambiar, que así como cambió este barrio, así como cambió esta historia, queridos amigos y amigas, el Señor está haciendo cambios, nuestro Dios está haciendo cambios en los corazones, y realmente el cambio que es total y permanente es el que solo nuestro Señor Jesús puede realizar en nuestras vidas. Bueno, continuamos con nuestro estudio de un capítulo de la Biblia cada día. Y recuerda, si te gusta estudiar la Biblia, entonces dale like. Si no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. Sigamos juntos estudiando la palabra de Dios, un capítulo cada día. Así vamos pasando por cada libro hasta terminar toda la Biblia. Vamos ya para hoy en Juan capítulo 3. Aquí encontramos la historia de ese encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo. Y vamos a leer el primer texto para iniciar. Los primeros 3 versículos dicen: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, esa palabra significa líder del pueblo, y él era un fariseo. Tomaba las escrituras, todos los fariseos tomaban las escrituras y la fe, su religión, muy seriamente. Eran hombres devotos y Nicodemo era uno de ellos. Además era un dignatario, un líder del pueblo, miembro del Sanedrín, miembro del gobierno local. Era un hombre culto y además tenía dinero. Viene a Jesús de noche revelando su condición espiritual. Viene en la oscuridad del alma porque todavía no conoce a Jesús ni lo acepta totalmente como parte de su vida. Él entonces viene, pero viene haciendo lo correcto, es decir, va a Jesús para pasar de las tinieblas a la luz. Como vemos aquí en el versículo 19, y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que es la luz es Cristo. Él viene a la luz, Él está en la oscuridad, pero ahora encuentra la claridad para su vida, como todos nosotros debemos hacerlo. Es Jesús nuestra luz. Es lo opuesto a lo que hace Judas. Judas pasa de la luz a las tinieblas, pero Nicodemo pasa de las tinieblas a la luz al encontrarse con Jesús. Versículo 4 en adelante nos dice: Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo y sus colegas fariseos no aceptaban el bautismo de Juan. Recuerda que Juan estuvo predicando el arrepentimiento, estuvo bautizando en la misma época cuando Jesús inicia su ministerio y previo a él, preparando el camino. Pero los fariseos lo criticaban a Juan, rechazaban el bautismo, porque para ellos el bautismo no era necesario. El bautismo lo aplicaban a los gentiles que se convertían a su religión. Y aquí está Nicodemo, por eso, recibiendo este mensaje de Jesús, que para él era algo no necesario, pero
él se encontraba reconociendo que debía hacer algunos cambios en su vida, necesitaba una transformación, y por eso Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo y tienes que nacer del agua y del Espíritu. Del versículo 22 al 29 nos habla del bautismo de Juan y de su reconocimiento de Jesús. Cuando nosotros vemos allí, dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús bautizaba y sus discípulos también. Y también Juan bautizaba en otra zona, dice en la región de Enón, y la gente llegaba y se bautizaba, pues aún no habían encarcelado a Juan. Y el versículo 25: entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza, y todos van a él. Respondió Juan: no puede el hombre recibir nada menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Así que él les dirige hacia Jesús y les recuerda que Jesús era el Mesías, el esperado, y que ahora él vendría para bautizar en el agua y el Espíritu. Traería la bendición, la unción del Espíritu Santo para los seguidores. Y el concepto que se comunica a Nicodemo es que al reino de Dios no se entra por ser parte de una nación, de una raza específica, como los judíos sí así lo creyeron. Él está diciendo: Nicodemo ahora tiene que entender que al reino de Dios se entra a través de Jesucristo, a través de un compromiso espiritual, de un nuevo nacimiento, una vida transformada en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y le está hablando de ese cambio que no es por esfuerzo humano, se produce por la obra del Espíritu, que no puede ser plenamente comprendido, pues es real. Aunque no es comprendido, es completamente real. Versículo 9 al 15, el diálogo continúa de Nicodemo preguntándole a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede ocurrir esa transformación, ese nuevo nacimiento? El versículo 10, Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que de lo que no sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, si no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Allí entonces continúa ese diálogo, Jesús hablándole de las cosas celestiales, de las acciones del Espíritu Santo que transforma la vida. Y en el versículo 16 aparece el versículo que golpea duramente en su mente y su corazón, y vamos a tener entonces allí el mensaje que dice: amor de Dios. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí aparece el amor de Dios, que es universal, que es un amor que no se gana, y número 3, que nos llega como un don en la persona de su Hijo. Un amor universal, un amor que no se gana, es un amor que llega por el don de su Hijo Jesucristo. Y aunque el regalo es gratuito, espera una respuesta humana. Sin embargo, muchos rechazan porque no quieren quedar expuestos a la condición de que se revele su condición perdida, sus malos comportamientos, que no se revele ante la sociedad la pecaminosidad. Muchos queremos vivir a las escondidas, pero es necesario que esto ocurra, porque si no creemos, dice también la palabra aquí, seremos condenados. En Cristo hay salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que se salve. Y quiero terminar con el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará con él.
Hay solo dos opciones, hay dos caminos. Y qué bueno que tú y yo escojamos ese camino, el camino de la vida, el camino de Jesús, el camino de la gracia, el camino de la vida eterna, que está dispuesta para todos en este día. Queridos amigos, llegamos al final y queremos invitarles para que compartan esta enseñanza con sus contactos y vamos a tener una oración. Inclina tu cabeza conmigo allí donde estás. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tú nos traes luz, tú nos traes vida, tú nos traes salvación. Bendice a cada uno de los oyentes ahora, de los que ven este video. En sus necesidades, manifiéstate, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios siga guiando tu vida.